Súper. Como les decía, gracias por estar acá. En realidad, esta es una clase bastante cortita, pero súper importante porque me parece que debemos de tener en cuenta las diferencias en cuanto a las sintomatologías de lo que vendrían a ser alergias o gripes. Muchas veces se van a aparecer y a veces vamos a querer usar, por ejemplo, un protocolo, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, las personas que ya tenemos nuestros aceites esenciales y de repente vamos a querer usar un protocolo para gripe, sin embargo, no estamos teniendo una gripe, estamos teniendo una alergia y vamos a decir, esto no me ayuda, ¿verdad? O viceversa. Entonces, lo que quiero es que despejemos qué sí se parece y en qué no se parece para así poder atacar de forma correcta cada una de ellas. Me voy a enfocar un poco más en el tema de las alergias porque de aquí voy a hablar el protocolo, ¿ok? Ahora, ¿quién soy yo? Ustedes ya creo que ya me conocen las que están acá. De todas maneras, ¿por qué no veo a nadie? Un segundo. Ok, bueno. Soy peruana, vivo en Israel hace casi 7 años, felizmente viviendo acá, muy contenta, la verdad. Soy mamá de 4 pequeñitos. La mayor tiene 5 años y medio, el menor va a cumplir 8 meses. eh, y me considero una experta en aceites esenciales. Y ha sido básicamente por todas las experiencias que he tenido, bastante, desde que empecé con los aceites esenciales, y eso es más o menos hace 3 años, van a ser en noviembre. Así que soy una experta total. Y lo que no sé, la verdad que lo aprendo de corrido porque ya tengo mucha noción y mucha práctica en eso. Ahora, no uso medicina, ningún tipo de medicina, y la verdad es que me da muchísima alegría poder decirlo. Hace más de 2 años, ¿ok? El último episodio fue justamente cuando mi hija mayor, y justamente por eso es que me siento muy experta en ese tema de alergias y gripes, porque mi hijita mayor en ese entonces tenía 2 añitos o rodeando los 2 añitos y comenzó con un periodo de tos que no paraba. Chicas, en cualquier momento, si es que me quieren cortar o hacer una pregunta, de verdad me pueden interrumpir, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué pasó? Yo, la verdad, siempre he sido como que muy pegadita a tratar de usar lo más natural posible, menos tóxico posible, etcétera, etcétera. Y bueno, la medicina no era algo que me encantaba dárselas, pero si es que habría que dárselas, se las daba. Entonces, más o menos como a los 2 años, ella empezó con un periodo de tos que no paraba. Digamos, se estaba empeorando cada día más y yo para esto ya había empezado con los aceites esenciales. Y entonces comencé a averiguar, comencé a buscar en los chats, pero cada protocolo que le daba para la tos, la verdad es que no me funcionaba. Y yo la verdad es que ya tenía algunas experiencias en cuanto a los aceites y que sí me habían funcionado, entonces dije, ¿cómo es posible que no me funcione? La niña ya tenía varios días con fiebre, o sea, le iba la fiebre, le venía la fiebre, y justo un viernes, me acuerdo, con todos los preparativos de Shabbat, dijimos, no, bueno, ya hay que llevarlo al doctor para que de una vez nos digan qué es lo que tiene. Nos fuimos al doctor y la verdad es que fue para mí una sorpresa, casi en shock, de lo que me dijo el doctor, porque me dijo que mi hija tenía pulmonía. Una niña que no iba al GAN, que no iba al nido, que no iba al colegio, que todo el tiempo estaba conmigo. La verdad es que yo siempre he sentido que le he cuidado bien, he evitado, digamos, los cambios, no sé, de aire, temperaturas y todo eso. O sea, he sentido que le había dado un buen cuidado y que me diga que tenía una pulmonía, la verdad que para mí fue como una cachetada. Y no me lo creí, y lo único que pudimos hacer es comprarle toda la medicina que nos estaban dando, obviamente corticoides, antibióticos, temas para bajarle la fiebre y todo lo demás. Sobre todo lo hice porque como ya teníamos Shabbat, obviamente no podíamos ir al doctor si es que eso empeoraba. Entonces, me acuerdo que ese día yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Dame un día más para yo poder intentar con los aceites esenciales. Algo tengo que hacer, pero dame un día más. Si esa niña ya no mejora, ya, le damos la medicina y todo lo demás. Porque como ya tenía fiebre varios días, esto ya era una infección de algún lado, que según el doctor estaba en sus pulmones, habría de todas maneras que pues atacar. Entonces me metí a todos los chats nuevamente y una persona me acuerdo que me dijo que esa tos podía ser o alérgica o por reflujo. Lo primero que hice fue averiguar por el tema de la alergia
Y cuando esa misma noche ella ya estaba con fiebre, yo puse en mi difusor el protocolo de la alergia y le puse en el cuerpo también. Esa misma noche ella pudo dormir sin fiebre y sin tos. Creo que se levantó solamente una vez que le dio un poco de tos y nada más. Venía días que no podía dormir, tenía una tos que no paraba y la verdad es que ese día fue el cambio total. Yo me sorprendí muchísimo porque jamás me imaginé que podría ser un tema de alergia, ¿no? En mi casa, por ejemplo, mis hermanos sí han sido alérgicos y yo tengo alergia al polvo, pero nada más. Entonces, desde ahí es que yo me adentré muchísimo en el tema de las alergias y a entender cómo es que funciona, cuándo se dan, qué síntomas tiene, cómo podemos prevenir y por qué en Israel es que vemos que es muy, muy, muy potente el tema de las alergias. Entonces, hasta acá estamos bien, ¿me escuchan, me ven? ¿Sí? Ok, Sí, buenísimo. Todo perfecto. Perfecto. Entonces, como les Ujú. decía, las alergias estacionales, ¿ok? Que son los más comunes, ¿no? Porque también hay alergias alimenticias, alimentarias, y los resfriados comparten ciertos síntomas, son muy comunes y a veces es difícil de poder diferenciarlos, ¿ok? Ahora, las causas. ¿Qué causa la alergia y qué causa un resfriado? ¿Ok? Lo que causa la alergia básicamente es la reacción alérgica a alérgenos, como por ejemplo el polen, ¿no? Los ácaros de polvo y pelos de animales, por ejemplo, ¿no? Entre los más comunes. Y en el caso de resfriado, lo que causa un resfriado es una infección viral, generalmente por rinovirus, o sea que va a atacar el tema de la nariz, las vías respiratorias y empieza por acá, por la nariz. Entonces son totalmente cosas diferentes, pero al fin y al cabo nos van a dar ciertos síntomas parecidos a veces. Ahora, en el caso de la alergia, como dijimos, polen, ácaros de polvo y pelos de animales, entendemos, pero el polen, ¿por qué podría ser el polen? Y ahí es donde me quiero acercar un poquito más. Las alergias por polen también están denominadas como rinitis alérgica, que viene a ser las alergias estacionales, rinitis alérgica o fiebre de heno, que también se le conoce. Ahora, estos son causadas, esas alergias, que vienen a ser la misma, por tres tipos de polen, las gramíneas, árboles y maleza. ¿Ok? Las gramíneas son como esas florcitas que tienen como una pelucita, que cuando uno los sopla así se va como, ¿no? Como si fuera escarchita. Ok, ese tipo de plantas son totalmente, digamos, potentes para generar en la persona una alergia, ¿no? Ahora, los árboles, porque tienen todo un proceso de polinización también, ¿no? Los árboles sabemos que las plantas tienen todo un proceso en el que la planta crece, va, se muere y todo lo demás, y eso también genera unas sustancias químicas. Y la maleza es la maleza que encontramos, la hierba mala que encontramos en carretera, en las pistas, veredas, afuera de nuestras casas, en cualquier lugar muchas veces. Entonces, este es el resultado del proceso de polinización de estas plantas y normalmente lo vamos a encontrar en primavera, en otoño, que es lo que estamos viviendo ahorita en Israel, y en verano, ¿no? Ahora, estacionalidad, ¿ok? En el caso de la alergia, la estacionalidad, como dijimos, va a ser primavera, otoño, que son cuando los alérgenos son mucho más abundantes. ¿Ok? El polen es como que mucho más fuerte en el caso de este proceso que hacen las plantas. Y en el caso de resfriado, puede ocurrir en cualquier parte del año, pero es mucho más prominente en invierno. ¿Cuánto duran los síntomas? En el caso de la alergia, los síntomas pueden durar todo el tiempo que la persona esté expuesta al alérgeno. O sea que si tenemos una planta al frente de nuestra casa, que es un árbol gigante, que las ramas hasta entran por nuestra casa, ¿ok? Y eso durante el año, obviamente ese árbol va a tener un proceso de polinización. En esas épocas del año vas a tener una alergia probablemente muy prolongada, ¿ok? Entonces, si la persona está expuesta a estos alérgenos todo el tiempo, pues todo el tiempo va a tener alergia, ¿ok? En el caso del resfriado, los síntomas van a estar generalmente por 3 a 14 días, que es lo que dura un resfriado. Entonces, la alergia va a durar mucho más dependiendo de lo que lo cause. Ahora, congestión nasal. Congestión nasal vamos a ver en ambos padecimientos. En el caso de la alergia es muy común, obviamente, pero la congestión que vamos a tener
va a ser normalmente por un moco blanco, líquido, que constantemente segrega de nuestras fosas nasales, ¿ok? Es claro, transparente, ¿sí? A comparación de un resfriado, el moco o lo que podemos segregar de nuestra fosa nasal va a ser de color amarillo o verdoso, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, es muy fácil de darnos cuenta. Ahora, tenemos un goteo postnasal. Este moco normalmente viene por acá adelante, pero también vamos a sentir que tragamos moco muchas veces. Ese goteo postnasal es totalmente característico de una alergia. Eso no hay en un resfriado normalmente. Y otro es que las fosas nasales en una alergia están taponeadas las dos y se van alternando, ¿no? Que un rato se me tapa esta, el otro rato se me tapa esta. En un resfriado normalmente se te tapa una sola fosa nasal y no andas alternando, ¿no? Bacheva, una pregunta. Por Dime. ejemplo, si a una persona se le da congestión nasal, por ejemplo, no es durante todo el día, sino nada más empieza al atardecer y está como congestionada la nariz, ¿eso es alergia? Dependiendo, si te puedes fijar que si es como que muy líquido lo que le sale del nariz, es como que agua, incluso muchas veces es Sí, agua, y como que probablemente agua. alergia. Ok, Ujú. El gracias. resfriado, como te digo, lo que sale en la nariz es un moco mucho más espeso y el color es más amarillento y verdoso. Entonces, Sí, te das cuenta en la consistencia del moco y en el color también. Es un, digamos, un índice, ¿no? Que te puede bueno. ayudar a darte Sí, cuenta de porque que a veces como que sale, como dices, pura agua clarito, eso es alergia. exactamente. Ahora, Oh, en cuanto a la tos, por ejemplo, la alergia normalmente, acá sí vamos a ver que es muy parecido, porque en la alergia la mayoría del tiempo vamos a tener una tos seca, ¿ok? Pero en ciertas ocasiones también se va a presentar una tos húmeda, ¿ok? O sea, que sea como espasmosa, que tengamos como flemas adentro. Y en el caso de resfriado va a haber de las dos, húmeda, seca, o sea, no hay, digamos, que se quede solamente en una. Entonces, aquí, por ejemplo, sí podríamos dudar si es una o la otra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los ojos, ¿cómo se ven nuestros ojos y cómo se sienten cuando tenemos alergia? Los ojos en alergia son totalmente llorosos, nos lagrimean los ojos constantemente y muchas veces vamos a presentar conjuntivitis alérgica. Esto que se va a poner rojo, que tenemos un escozor, nos pica acá en el lagrimal, que a veces ya no sabemos qué hacer. Ese escozor, esa picazón que tenemos, fastidio constante en la vista, es probablemente por la alergia que estamos padeciendo en ese momento, ¿no? Enrojecimiento, picazón, nos salen muchas veces nos sale hasta legañas, ¿ok? Porque cuando no lo tratamos, eso va a ir aumentando, o sea, esa infección va a ir aumentando. Y una cosa súper importante es que la persona que es alérgica, vas a notar que en la parte de abajo, en las ojeras, se les va a poner un tono azul o muy, muy, muy rosadito, como si tuviera sus ojeras así súper rosaditas o inclusive hasta azuladas. Esa persona es alérgica totalmente, ¿no? Y no está padeciendo un resfriado. En cuanto a los ojos de un resfriado, se van a notar ojos cansados e hinchados, pero no va a llegar a una conjuntivitis, no va a tener estas ojeras debajo que son demasiado fuertes, o sea, se nota. ¿Ok? Entonces, por aquí, por ejemplo, también podamos darnos cuenta y diferenciar qué es lo que estamos padeciendo. Otro dato importante es el dolor muscular. En una alergia no vamos a tener dolor muscular. Normalmente no se va a ver eso, pero en un resfriado sí, tenemos como que el cuerpo nos pesa, ¿verdad? Sentimos mucha pesadez, nos duele el cuerpo, dependiendo de lo fuerte que te pueda haber atacado el virus, vas a sentir de repente mucho más dolor muscular. Pero en alergia no, como digo, entonces eso también es un índice muy bueno. Dolor de cabeza. En la alergia también es muy poco común que tengas dolor de cabeza, pero en el resfriado sí. Sí puede tener dolor de cabeza, ¿no? Ahora, la fiebre quiero que sepan que solamente es un síntoma de un resfriado. No es un síntoma de una alergia, pero quiero de ahí hacer una excepción que se las voy a pasar más adelante. Eczema, que es el dermatitis atópica. Esto de acá, por ejemplo, es algo que
para mí, cuando yo recién estaba, o sea, en el tema de las alergias, para mí fue súper nuevo porque mi hija, como les comentaba, que descubrí que era alérgica y que la pude tratar con los aceites esenciales, de ese momento yo no he usado absolutamente ningún antibiótico. Se los digo en serio, ningún antibiótico ha entrado a mi casa desde hace más de 2 años y por ende ningún corticoide, ninguna cremita, nada. Cuando yo me enteré que ella era alérgica y me di cuenta por el protocolo que comencé a seguir con ella tenía tos muy marcada en la mañana y en la noche. Entonces, esa tos que es marcada en la mañana y en la noche es también como que de alergia. Pero nada más. Entonces, y le daba mucho dolor de oído, ¿no? Que es algo que también es parte de la complicación. Entonces yo entendía que esos eran los síntomas de ella. Cada persona a veces puede presentar unas cosas más que otras. Cuando tuve a mi segunda hija, que también a los 2 años comenzó a tener la alergia, antes no presentó ninguna alergia. En el caso de ella, por ejemplo, sí fue súper rápido y notorio que era alergia. Yo ya lo pude reconocer, obviamente, por la experiencia de mi primera hija, pero en su caso le salió dermatitis atópica en las coyunturas de sus brazos. Y un poco me asusté porque cuando no se trata el eczema o la dermatitis y eso genera mucho escozor, crece y crece muy rápido y se pone muy rojo la zona y la verdad es que uno a veces se rasca sin darse cuenta y obviamente en los niños está muy difícil. No más, lo veré. ¿Querían preguntar algo? ¿Qué quieres? Creo que... Ay, no sé quién es, pero ¿podrían poner su micro, por favor, en silencio? Es que no veo las pantallitas. Checa su parte de poquito. Dejo a Leti que qué mal, que por qué no le dices Show video para el INE. Acá está. Lo puse yo. Ok, entonces, yo me había asustado mucho porque la verdad es que un día lo vi un puntito, al día siguiente lo vi más rojo y más grande y así comenzó a crecer y dije, bueno, ¿y ahora qué es? Y me di cuenta por lo que estuve estudiando y leyendo que el eczema o la dermatitis atópica es muy común y va totalmente relacionado, o sea, con la rinitis alérgica. Y esto es para las personas que son alérgicas. Entonces, es muy probable si hay rinitis alérgica o asma, y el prurito, que es este picosor y el hecho de que nos estemos rascando, empeora cuando el aire es seco. Y normalmente eso pasa cuando ya estamos entrando a otoño o estamos saliendo de primavera, etcétera, ¿no? O entrando a primavera. La irritación y el estrés emocional también va a empeorar el eczema o dermatitis atópica. Entonces, en la alergia vamos a encontrar este padecimiento de acá muy relacionado con la rinitis alérgica y en el caso del resfriado no la vamos a ver. O sea, no es una sintomatología de un resfriado. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que vamos a poder tratar el eczema, pero nunca olvidar que debemos de tratar siempre la raíz del asunto. En este caso, la alergia. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de una alergia? Muchas veces podemos decir, ya tengo alergia y ya, pues no, se me va a pasar, ahorita pasa el invierno, pasa el verano, lo que sea, y se me va a pasar. Pero en realidad es muy bueno entender que una alergia que esté maltratada o una alergia que no se trate, ¿ok? Y estamos con mucha exposición a los alergenos, puede, por ejemplo, interrumpir muchísimo el sueño en nuestra, o sea, en las noches, ¿no? Y eso obviamente va a complicar otros sistemas de nuestro cuerpo. ¿No? Alguien que no duerme bien, obviamente no está teniendo la energía suficiente para poder hacer sus labores en el día y eso le va a generar un estrés y una carga y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, el sueño se puede ver afectado, también uno está tosiendo durante la noche o estornudando, ¿no? Entonces el sueño se ve bastante afectado. También puede empeorar muchísimo el tema del asma. O sea, alguien que ha tenido alergia durante mucho tiempo puede tranquilamente desarrollar el asma, ¿ok? Como la tos o cuando te silba muchísimo el pecho también y luego se te cierra, ¿no? Eso también es importante, ¿no? La sinusitis a veces también no le damos mucha importancia y hay personas que viven con sinusitis durante toda su vida y la verdad es que es muy fastidioso. Entonces,
podemos tratar la sinusitis también desde la raíz, que podría ser la alergia, y después también directamente con el protocolo para la sinusitis puntualmente. ¿Por qué la sinusitis? Porque obviamente tenemos tanta congestión nasal de forma prolongada en nuestros senos paranasales que luego se hace una infección. Infección de oído, y eso es algo que es muy común en la alergia. Como yo le dije, mi hija mayor presenta cada vez que le da alergia mucho dolor de oído. Y es algo que es desde el comienzo le da. Entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, hay mucho infección de oídos o otitis media, ¿no? Que también debemos de tratar, pero nunca olvidando la raíz. Entonces, ¿cuáles son los protocolos? Ahora, antes de empezar a hablar de protocolos, ¿hasta aquí se entendió la diferencia entre uno y otro? ¿O tienen alguna pregunta? No, sí se entendió. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a hablar del protocolo para la alergia estacional o para la rinitis alérgica, que viene a ser lo mismo, como ya se los comenté, también denominada fiebre de heno. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Tenemos 4 aceites esenciales súper buenos, que es la menta, la lavanda, el limón, tea tree, que es el árbol de té o melaleuca, y de estos 4 aceites vamos a preparar un rolón. Estas cantidades son una cantidad como para de un niño de edad media. También puede funcionar para un adulto, pero es bueno que, digamos, la dosis sea, si es en el adulto, coloquemos la dosis del adulto. Entonces, vamos a hacer un rolón con estos aceites de acá y lo vamos a colocar en la planta de los pies, en las orejas, detrás de las orejas, ¿ok? Vamos a hacer un masaje tipo drenando. Es muy rapidito esto, simplemente colocamos, hacemos un masaje así como quien hace que el aceite penetre, y también en el pecho, ¿ok? Ahora, en el caso de la noche, por las noches nada más, vamos a colocar los aceites en los senos paranasales. ¿Por qué por las noches? Porque estamos utilizando el aceite de limón, que es fotosensible, o sea, la exposición con la luz o en el día puede manchar la piel, ¿ok? Entonces, en esas 3 áreas, pies, orejas y cuello, y en la noche, senos paranasales. O tabique, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de que fuera un niño, vamos a poder poner en difusor, por ejemplo, el aceite On Guard, porque al fin y al cabo, todo esto de la congestión nasal, la tos y todas esas reacciones de nuestro cuerpo, básicamente es reacción de nuestro sistema inmunitario, que al momento que el cuerpo absorbe, ¿no?, este alérgeno, el sistema inmune va a poder, o sea, se pone en alerta y comienza a generar esta congestión nasal, esta tos, para que no llegue a entrar, ¿no? Y comience como que a sacarlo del cuerpo. Entonces, debemos de apoyar nuestro sistema inmunológico, y una mezcla maravillosa es On Guard, ¿no? On Guard de acá la podemos poner en el difusor. Podemos también preparar un rolón en el caso de los niños y ponerlo en la planta de los pies y en la espalda 2 veces al día. Es una muy buena idea. Y en el caso de que fuera un adulto, te puedes preparar un rolón de esos aceites, pero también te puedes tomar una cápsula vegetal, ¿no? Y tú prepararla y te lo tomas con agua, una infusión o lo que quieras. Igual también el aceite de On Guard, o también lo puedes poner en un difusor. Inclusive hay una cápsula que se llama Tree Ace, que ya está preparado para las alergias, ¿no? También la puedes usar, y de esta manera te va a sentir mucho mejor también. Ahora, ¿cuándo podemos poner los aceites? En mi caso, sea el rolón 4 veces al día. No menos que eso, porque si no, no vamos a poder atacar el padecimiento de forma correcta. Así como nos tomamos la medicina, cuando nos dicen cada 4 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, una vez al día, de todas maneras también debemos de ser constantes con la aplicación de nuestros aceites esenciales. Ahora, en el caso de la infección de oído, ¿sí?, que es algo muy común, muy, pero muy, 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 muy común. ¿Por qué? Porque si una persona tiene alergia y de repente tiene mucha tos, esa tos va a generar que esta parte de acá también se inflame, porque todo está totalmente, ¿no es cierto?, conectado. Entonces, una tos persistente va a hacer que tengamos dolor de oído y llegue a hacerse una infección de oído. Entonces, ¿qué es lo que podemos usar? Esta mezcla que es maravillosa. Yo desde que la uso desde el primer momento se acaba el problema, y es albahaca, lavanda y tea tree, que es la melaleuca, ¿no? Estas 3 de acá las voy a poner en un rolón y las voy a untar alrededor de las orejas.
Nunca vamos a poner los aceites dentro de nuestros oídos, ni mucho menos dentro de nuestros ojos, ¿no? Nada que ver. Si es infección de oído, lo ponemos alrededor de las orejas 4 veces al día o cuando tengamos el dolor, ¿ok? Y esta misma mezcla nos va a poder ayudar para las personas que también presenten conjuntivitis o infección de ojos. Entonces vamos a poder poner alrededor de los ojos esta misma mezcla y a dar un ligero masaje. Tratar de evitar de que no entren a los ojos. Si es que caso entra, pues con un trapito seco y un poco de aceite de coco fraccionado, te lo puedes retirar con mucho cuidado. ¿Sí? Pero es una mezcla maravillosa porque no solamente nos va a ayudar a que deje de doler, a que deje de estar infectado. La melaleuca es un antibiótico muy bueno también y también va a estar deshinchado o desinflamado por la albahaca. Entonces, es una buena mezcla. Ahora, yo recomiendo siempre, siempre, siempre que cuando ya la persona, niño, ya tiene una infección, ¿ok? Ya sea en el oído, o siente que ya le está doliendo muchísimo la garganta, siempre desde el momento 0, ni siquiera 1, ponerse el orégano. Si eres un adulto te lo puedes tomar en una cápsula vacía. Pero yo, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, esos son como los básicos de mis hijas. Yo ya tengo siempre a la mano mi aceite, un rolón de orégano preparado. Entonces, cuando ya yo las veo, podría ponerse eso como infección. No me cuesta nada pasárselo 2 veces al día, mañana y noche, y con eso voy a evitar que cualquier infección se desarrolle, ¿no? Entonces, eso es un súper tip que la verdad que se lo súper recomiendo. En el caso que la persona o niño presente fiebre, porque ¿qué pasa? Si la infección se puso como que no desarrolló muy rápido y no nos dimos cuenta o no pusimos el aceite cuando teníamos que ponerlo, obviamente va a generar una fiebre. Ahora, no nos debemos de alertar ni asustar porque la fiebre también es una reacción del cuerpo, ¿ok? Pero sí tenemos que controlarla. Sabemos que más de 38 grados ya, digamos, vendría a llamarse como una fiebre. Antes es como una calentura. De todas maneras, si es que ves que el niño ya está con calentura, puedes utilizar uno de estos aceites que te estoy mostrando acá. La menta es maravillosa para bajar la fiebre. La lavanda también va a bajar la fiebre. El limón baja la fiebre. La mezcla Aromatoch baja la fiebre. El aceite de pachuli baja la fiebre. Ahora, te puedes hacer un rolón con cada uno de estos o puedes mezclar todos o puedes mezclar los que tengas. Yo particularmente me encanta el aceite de peppermint porque en la piel se siente muy fresco y lo que queremos es frescura en el cuerpo. Entonces, cuando he tenido que ponerla por la noche, he usado el peppermint y le he mezclado con patchouli y lavanda. Entonces, me gusta porque ahí entra más como que para relajar. ¿Qué vas a hacer? Preparar el rolón, ¿no? Y vas a colocar este rolón en el ombligo, ¿ok? En la planta de los pies y a lo largo de la columna vertebral, ¿sí? Es súper importante que coloques el rolón cada 15 minutos por reloj. Si lo haces así, vas a ayudar muchísimo a que la fiebre baje y hasta desaparezca. Pero si al mismo tiempo estás contraatacando el virus o infección con el aceite de orégano, esa fiebre va a desaparecer. ¿Ok? Porque muchas veces vamos a tener la fiebre, pero no estamos atacando la raíz. Entonces, la fiebre va a volver y así vamos a estar en esa ida y vuelta. Entonces, lo bueno es que ataquemos la fiebre, pero no nos olvidemos también de matar la bacteria. Y de esta manera también nos vamos a poder ayudar con el aceite de orégano. Le bajo la fiebre, pero al mismo tiempo le pongo de 3 a 4 veces el aceite de orégano en la planta de los pies únicamente a los niños. Obviamente, si eres adulto, te puedes tomar en una cápsula vacía y de esta manera vamos a matar ya sea lo que sea virus o bacteria. ¿Sí? Ok. Ahora, en el caso de la tos, esta es una mezcla, por ejemplo, que me ha ayudado muchísimo, 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 porque si se dieron cuenta en la alergia, puede que sea, o sea, normalmente se presenta como una tos seca, pero a veces puede también ser una tos húmeda, ¿no? Y eso obviamente va a depender en el clima que tengamos, ¿no? Entonces, la mezcla que a mí me ha funcionado tanto para seca como para húmeda es esta de acá, que es la mezcla Air, que es la mezcla que podemos encontrar también llamada como Breathe, ¿ok? Y la vamos a mezclar con eucalipto, con lavanda y con ciprés. Estas son las cantidades que yo he puesto para las niñas, ¿ok? Pero ustedes también como adultos pueden usarlo para adultos, ¿no? Con las cantidades necesarias.
Vamos a utilizar esta mezcla básicamente en nuestra espalda, a lo largo de nuestra columna vertebral y en la planta de los pies. 4 veces al día también, ¿ok? Y en el caso de la eczema o dermatitis atópica, la mezcla con la que yo pude dar es esta de acá. Normalmente yo empecé usando la rosa, ¿ok? O sea, leyendo mucho, supe que la rosa es un aceite maravilloso para temas de la piel. Realmente humecta la piel y entonces yo tuve muy buenos resultados con la rosa, pero se me iba muy rápido la rosa. Y la rosa, digamos, es un aceitito, así que a veces cuesta tenerlo. Y no siempre a veces está como disponible. Entonces me fijé en una alternativa diferente y la verdad es que esta de acá me ha funcionado también de maravilla, ¿ok? Y es el geranio mezclado con lavanda y con helicrisol. Entonces, estas dos alternativas las puedes usar para hacer que esa dermatitis no crezca, no pique como tenga que picar tantísimo, tantísimo. Pues cada vez que pica puedes colgar un poquito y ese es un ligero masaje hasta que se absorba y además, no vas a tener esa piel tipo escamosa o porosa o con costra que puede empeorar el área de la piel, ¿no? Entonces, si tratas del eczema con uno de estos de acá, vas a poder bajar muchísimo la intensidad de ese eczema, ¿ok? Y si al mismo tiempo estás tratando la alergia, pues definitivamente va a desaparecer ese eczema por completo. Así como apareció, se fue, ¿sí? Y bueno, por último, saber que todos estos síntomas que presentamos, ya sea como resfriado, como alergia, básicamente es como respuesta de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Sabemos que nuestro sistema inmunológico son todos esos caballitos tratando de pelear con todo, cualquier cosa, digamos, de afuera, ¿no? Del exterior que quiso entrar a nuestro organismo. Entonces, tenemos que reforzarlo. Y tenemos muchas opciones de cómo hacerlo, pero yo, por ejemplo, acá les he puesto algunos, que como les mencioné, el aceite de ongar es maravilloso, tanto niños como para adultos, ¿ok? El aceite Sendocrine, ¿por qué se lo pongo acá? Porque nos va a ayudar muchísimo si ustedes se dieron cuenta, nosotros tenemos glándulas, ¿ok? En la parte de acá, por ejemplo, detrás de los oídos, tenemos glándulas también en las axilas, tenemos glándulas más abajo como por la ingle y también por las piernas. Y estas glándulas están conectadas al sistema linfático. Nuestro sistema linfático es el sistema que se encarga de limpiar todas las toxinas, ¿ok? Y toda la carga tóxica que hay en nuestro cuerpo. Y muchas veces nuestro sistema linfático se satura, o sea, no sabe cómo desechar y se comienzan a hinchar esas glándulas que tenemos ahí. Entonces, cuando a veces la persona está con alergia y presenta mucho dolor de oído y presenta mucha tos, se inflaman esos de ahí porque hay muchos alérgenos que están ahí acumulados y no saben cómo el cuerpo a veces depurarlos, ¿no? Drenarlos. Entonces, este aceite de acá es muy bueno, por ejemplo, para ayudar al sistema linfático a drenar esos tachitos de basura que se atascaron y así poder evitar, por ejemplo, ser mucho más propensos a una alergia, ¿sí? El Pediasis, que obviamente sabemos que son los probióticos y ya muchas personas que ya estamos acá con tiempo en los aceites esenciales entendemos que nuestro sistema inmunológico, su casita, o sea, está en nuestro intestino delgado. Nuestro intestino delgado, si tiene problemas, por ejemplo, ¿no? Con la flora intestinal, si está totalmente dañado, obviamente vamos a padecer de un sistema inmunológico totalmente débil y vamos a tener problemas de piel, de articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, atacar nuestro nuestro intestino delgado con los probióticos adecuados, como son estos de acá. La verdad es que con la tecnología que tiene de doble cápsula, llegan todos los probióticos que tienen que llegar. Van a matar las bacterias malas, van a aportarle bacterias buenas. La verdad es que va a ayudar muchísimo a tener un sistema inmunológico mucho más fuerte y así no tener que padecer tanto todo el tiempo. Y otra alternativa que la verdad es que siempre voy a defenderla, me encanta, de acá la tomo todos los días, es el paquete de LLB, es el paquete Lifelong Vitality Pack, que nos ayuda muchísimo a poder evitar todo esto. Yo he sido una persona alérgica al polvo, a los ácaros, al aire acondicionado, ¿no? Porque si no está limpio, pues también te va a dañar.
Y siempre desde que estuve acá en Israel tenía mis caídas alérgicas, ¿no? La congestión y todo lo demás. No llegaba a tenerlas tan fuertes como mis hijas, como que la dermatitis o algo así, o tos. Pero desde que yo tomo estos suplementos vitamínicos, no me he resfriado y no he tenido ningún tema de alergia. Nada, nada, nada de alergia, la verdad. Entonces, si quieres evitarte varias cosas, no solamente alergia, puedes usar este producto acá, que la verdad es muy completo y, como lo dice, te da una vitalidad de por vida. Entonces, eso sería todo. Y no sé si tengan alguna pregunta. Pueden sacar sus micros. ¿Qué les ha parecido? Todo bien claro. Ahora sí ya sé más o menos cómo diferenciar entre alergia y gripe, pero te platico que Sí. la semana pasada mi niño tenía como una gripe, era gripe. Sí. Le dolía, tenía dolor de garganta, le estuve haciendo la miel con incienso, tea tree, lavanda, menta. Ok. Se lo daba 2 veces al día, en la mañana y en la noche, como por 2 días. Al tercer día ya no tenía dolor de garganta, pero a mí me iba a empezar el dolor de la garganta. Entonces, lo que yo hice fue tomarme directo una gota de Ongar, solo una vez, y eso fue suficiente, porque ya no tuve más. Claro, en el Des caso de, si te das cuenta, o sea, claro, hay un virus, ¿no es cierto? Que al estar Sí, en contacto con él, obviamente te pasó el virus y justamente se aloja en la garganta donde el virus siempre se van a alojar en la garganta. La sí, bacteria también, entonces te ha causado eso y pudiste atacarlo, digamos, de esa manera. Entonces, rápido, sí. Sí, gracias por la clase, estuvo muy interesante. no, bueno, qué bueno que les haya gustado. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Buenas tardes, yo sí tengo algunas, pero Cuéntame hay bien. una importante. El tema de mi hija, por ejemplo, mis 2 hijos son alérgicos, más o menos como lo que usted mencionaba, pero Ujú. ahorita mi hija, que tiene 4 años, es que me decía la diferencia entre alergia y resfriado, pero yo siento que tiene las 2 cosas como que ahorita al mismo tiempo. Entonces no alcancé a copiar el tema del protocolo de lo que es alergia, o no sé si se le puede usar lo mismo en Sí, difusor en rolón, que es el rolón es para masajes, ¿verdad? el rolón es claro, para que lo apliques directamente en la piel. Mira, yo te cuento lo que yo hice al comienzo, cuando yo recién me estaba dando cuenta con mi primera hija, cómo iba a tratar el tema de la alergia. Para mí, yo no sabía si era alergia o era resfriado. En ese entonces yo no sabía, ¿no? Yo lo que hacía era, le colocaba en rolón lo de la alergia y en el difusor ponía para el resfriado. Y entonces decía, bueno, o me funciona uno, me funciona el otro, pero estoy haciendo las dos cosas. O alternaba. Luego terminaba ese rolón y preparaba el rolón para el resfriado y luego cambiaba en el difusor para lo de la alergia. Y en una u otra se acababa la historia. Obviamente eso fue hasta que yo ya comencé a tener mucho más experiencia y a darme cuenta de estas incidencias y se vuelven totalmente repetitivas en el mismo momento del año, las mismas sintomatologías y entonces ya sabes exactamente qué atacar. Entonces así te vas a dar cuenta que es alergia o resfriado. Pero hoy por hoy, si por ejemplo no lo tienes tan claro, yo te diría, ¿qué edad tienen tus hijos? La mayor tiene 4 y el menor 2. Eso es que le quería comentar. El menor tiene, en cambio, él sí tiene el tema de la dermatitis atópica. Mm. Entonces, créame que ya no sé más qué hacer. Hasta el neumólogo he ido ya. No, no te Ya van a me decir a qué es alergia, o sea, te van a mandar antibióticos, No, sí me dice el neumólogo que es alergia, pero él lo que me dice, el tema es que si no salen los factores alergógenos, sí va a seguir con lo mismo, pero yo sí he visto que con los aceites sí les ha disminuido un poco, pero de lo que yo sabía y lo que ya él sí me estaba ayudando a hacer en la preparación. Pero tengo el tema ahorita de que hay unos, por ejemplo, usted mencionó uno que creo que es el Melaleuca, pero ¿Cuál? ese yo no lo, Melaleuca creo que es. El melaleuca. La melaleuca es el Sí, tea tree. Ujú. ajá, es lo mismo, porque yo tengo el Exacto. Tia Tree. Es lo mismo. Ya, y una consulta, la preparación yo no la alcancé a notar de las gotas. ¿Este de aquí los van a pasar en el grupo o cómo las puedo Sí, obtener? mira, si quieres te las voy a mandar.
si quieren las pongo en el grupo ya, de verdad que ahí la pueden coger Porque los protocolos para que ya los tengan a la mano. ajá, porque no los alcancé a anotar. Y más o menos, por ejemplo, eso usted decía, Alivia, que decía 4 veces al día. Sí, es súper importante, te digo por qué, porque por experiencia yo te he hablado. Cuando lo he querido hacer 2 veces al día, no me funcionó. Y no me funciona. Cuando lo he hecho 3 veces al día, simplemente hice que el periodo alargarlo. O sea, lo mantenía bien, pero no terminaba de terminar, o sea, no se acababa. Cuando lo he hecho 4 veces al día, que en realidad es lo que se sugiere cuando hay un padecimiento activo, es 4 veces al día, vas a ver que rápido se soluciona el tema. O sea, es súper 4 importante. veces al día solamente el rolón o también el tema del difusor. No, el difusor tú lo puedes usar todo el día, durante todo el día o una vez al día, no hay problema. Pero la aplicación en rolón, sí, 4 veces al día. Ya, una consulta, el difusor tiene que estar dentro de, por ejemplo, si es en las noches, cuando van a dormir, la distancia y el tiempo que debería estar para que como que sea efectivo para ellos el tratamiento, ¿cuánto es? O la distancia del difusor. En su habitación normal, colocas el difusor, simplemente trata de mantener como que algún escape de aire, ya sea un poquito la ventana o la puerta un poquito, para que circule el aire y déjalo durante, a ver, te digo, no sé en qué parte de Israel estás, pero si estás en un área, en Petah Tikva. No, yo estoy en Ecuador, Guayaquil. Ah, perdón, perdón, perdón. No, no te preocupes. Si el clima es seco, usa el difusor sin problema, pero si tienes un clima muy húmedo, te diría simplemente úsalo durante las 2 primeras horas o las 3 primeras horas, la primera opción que te dé, úsalo. No lo uses toda la noche, porque si ya el clima es húmedo, el difusor puede generar que eso se aumente y genere como mucho más mucosidad. Pero No, es seco el ambiente. si es seco, dale, sin ningún problema. No hay problema que lo uses toda la noche o todo el día, no hay problema. Oh, ya listo. Sí, de ahí todo lo demás estuvo así como que muy claro, conciso, concreto y de mucha ayuda. Muchísimas gracias, Diana. Sí, Bueno, muchas gracias a usted también. qué bueno que les haya servido. No sé, entonces me parece que ya aquí, Alicia, ¿tienes alguna pregunta? No. Ok. Estoy bien, muchas gracias. Ah, perfecto. El Sendocrine. El ¿Cómo Sendocrine, lo sí. usamos? En Sí. la planta de los, mira, un adulto obviamente se lo puede tomar. Te lo tomas 2 veces al día, 2 gotitas en una cápsula vacía, suficiente por 10 días. Eso va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, a evitar, si sientes que eres una persona alérgica, a que tengas mucho más incidencia en esa alergia, ¿no? Ah, Ujú. ok, gracias. De nada, Rachel. Bueno, chicas, entonces espero que les haya ayudado. De verdad me ha dado mucho gusto. Yo les voy a pasar los protocolos que les he mostrado ahora ahí en el grupo que tenemos. Y cualquier pregunta que tengan, pues con mucho gusto. Estoy para ayudarlas. A ver, quiero ver si... Ok. Recién estoy viendo el chat. Me habías preguntado por aquí. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces nada, que tengan bonita noche. Muchas gracias. Excelente clase. Gracias a ti por estar presente. Les mando un besito a cada una de ustedes. Que tengan buena noche. Cuídense mucho.